Ok, ¿puedo empezar? Sí, adelante. Ok, ¿por qué yo no creo en la elección condicional? Primera razón, porque no todo israelita fue salvo, aunque el llamado para salvación fue para cada israelita. El llamamiento de Dios fue sincero, por lo que no se puede acusar a Dios de llamar a algunos de veras y a algunos como que si fuera algo así de mentira, ¿no? ¿Por qué llamó Dios a cada israelita para que reciba el perdón de pecados si solo quería por su supuesta elección incondicional salvar a algunos? Es evidente que Dios quiso la salvación de cada israelita, ya que dijo que todo israelita debía ofrecer sacrificios por sus pecados. Eso lo podemos leer en Levítico capítulo 16. Ahora bien, si se toma en serio estos textos de Levítico 16, pues no se puede negar que la expiación era para todo israelita, ya que la frase todos los pecados de Israel implicaba cada israelita, ya que todo israelita peca. Así que a todo esto hay que añadir también incluso que en Israel todo sumo sacerdote debía ofrecer sacrificios por sus propios pecados. El autor a los Hebreos escribió que no necesita, como aquellos sumos sacerdotes, ofrecer sacrificios diariamente, primero por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo. Porque esto lo hizo una vez para siempre cuando se ofreció a sí mismo, Hebreos 7:27. Ahora bien, si Dios en el Antiguo Testamento eligió solo a algunos sumos sacerdotes para salvación, ¿para qué Dios dijo que todos los sumos sacerdotes debían ofrecer sacrificios por sus propios pecados si no quería la salvación de ellos? ¿Ok? Esa es mi primera razón. Mi segunda razón, porque Dios llamó a quienes no serán elegidos. Mateo 22:14 dice, muchos son llamados y pocos escogidos. ¿Por qué Dios hace el llamado a quienes no serán escogidos? Obviamente porque quiere su salvación y sean parte de esos escogidos. Si no son escogidos todos aquellos que Dios llama, no se debe a que Dios no quiso escogerlos, sino porque no cumplen con la condición de la fe. El llamamiento de Dios es sincero, por lo que no se puede acusar a Dios de llamar a algunos de verdad y a otros no, ya que sería eso como acusar de que Dios fuera algo así como un mentiroso, ¿no? No quiero usar esa palabra para no eh, ofender a mi oponente, pero suena así, ¿ok? Si Dios llama a aquellos que no quiere salvar, ¿para qué los llama? Si los seres humanos están depravados totalmente y no pueden creer en Cristo, ¿para qué los llama? ¿No será cierto que todos pueden obedecer a la fe? Bueno, por todo lo que nos dice la Biblia, podemos concluir que los mandamientos no son difíciles de cumplir. Ahora bien, si los mandamientos de Dios no son difíciles de cumplir, no son difíciles de obedecer, entonces creer tampoco sería difícil. Pero algunos pueden objetar diciendo, ¿dónde se dice que es fácil o no es difícil obedecer a Dios? Bueno, mi respuesta está en Deuteronomio 30:10 y verso 11. Yo tengo varios pasajes, pero voy a leer solamente este pasaje, ¿ok? Dice así, Deuteronomio 30:10 al 11 dice, cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Verso 11. Porque este mandamiento, acá se está hablando de la causa, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. Entonces los mandamientos son fáciles de cumplir. Ahora, sé que también la ley era un yugo, también eso yo lo sé. O sea, y no hay contradicción porque la Biblia no se contradice. Ambas son verdades, ¿ok? Ahora me pregunto, ¿por qué sería difícil creer y arrepentirse y obedecer los mandamientos si la Biblia dice acá que son fáciles de cumplir, si no son difíciles de cumplir? ¿No? Esa es mi pregunta, ¿no? Que la suelto al aire. Hay mucho que hablar sobre el tema de la fe, si es un don o no es un don. Por causa de tiempo, yo no voy a poder abordar todos estos puntos. Y mi oponente seguramente me va a entender. Bien, mi tercera razón, porque en el primer siglo el plan de Dios de salvación se pudo frustrar al no ser bautizados por Juan, de donde se deduce que Dios quiso la elección de los que desecharon los designios, los propósitos de Dios. Miren lo que dice Lucas 7:30. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos. ¿Quiénes? Los fariseos, los intérpretes de la ley. No siendo bautizados por Juan, dice. Otras traducciones traen este pasaje de la siguiente manera, por ejemplo, la Nueva Traducción Viviente. Pero los fariseos y los expertos en la ley religiosa no aceptaron el plan de Dios para ellos porque rechazaron el bautismo de Juan. Podría citarles también la Biblia textual, la Biblia Dios habla hoy, la Biblia de las Américas, y todos hablan de que se trata de los propósitos, de los planes de Dios.
De hecho, el erudito William Irvine nos dice, este es un erudito en griego, nos dice que la palabra griego ateteo, que en Lucas 7:30 se traduce por desecharon, significa impedir la eficacia de algo, invalidarlo, frustrarlo. Pero ¿cómo es que el hombre puede frustrarlo? Bueno, quizás a nosotros no nos quepa, pero lo cierto es que en la cabeza, pero lo cierto es que eso está en la Biblia, ¿ok? Aquellos fariseos e intérpretes de la ley que desecharon los designios de Dios, los planes, no fueron salvos, pero no porque Dios no quiso su salvación, porque no quiso elegirlos, porque los quiso pasar por alto, no, sino porque desecharon los designios de Dios. Estos designios tienen que ver con el propósito de Dios para su salvación, ya que el bautismo de Juan era de Dios y era para arrepentimiento, lo cual es una condición para el perdón de pecados. Los calvinistas dicen que está escrito que todo lo que Dios ha querido lo ha hecho, Salmo 135, verso 6, y por lo tanto, si Él hubiera querido la salvación de todos, entonces todos debieron de haber sido salvos, pero puesto que no todos son salvos, entonces Dios no quiso salvar a todos. Bueno, el problema con esto es que pasa por alto que el contexto del Salmo 135, 6 no trata de la salvación. Además, pasa por alto que con respecto a la salvación está escrito claramente, Hechos capítulo 10, verso 34 al 35. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Cuarta razón, porque Dios tiene el propósito de mostrar misericordia a todos, no solo a un grupo pequeño de elegidos. Romanos 11:32 dice, Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Si Dios sujetó a todos en desobediencia con la sola excepción de Cristo, entonces también quiere mostrar su misericordia a todos. Si se niega que Cristo ofrece su misericordia a todos, entonces también se tiene que negar que todos son desobedientes, lo cual no es aceptable. Quinta razón, porque a los judíos se les debía anunciar primero el evangelio para salvación, aunque no lo recibieron. Dice Hechos 13:46. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. La pregunta es, ¿para qué se debía anunciar el evangelio a estos judíos si Dios no quería salvarlos? Si no estaba en el plan de Dios, pues el salvarlos porque no eran los que Dios eligió. Sexta razón, porque Dios promete salvación a nuestros familiares, aunque no todos sean salvos necesariamente. Si Dios no quiso la salvación por no elegir incondicionalmente a algunos de nuestros familiares, ¿por qué nos promete la salvación de nuestros familiares? El apóstol Pablo dijo podemos leer esto en Hechos capítulo 16, verso 30 al 32. Y conduciéndolos afuera les dijo, señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Contestaron ellos, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor con todos los que estaban en su casa. La promesa de Dios no falla, pero el hombre sí. Por lo tanto, la no elección de nuestros familiares no se debe a que Dios no quiso salvarlos, sino a que no cumplieron con la condición de la fe en Cristo. ¿Para qué Dios nos promete la salvación de nuestros familiares si a muchos de ellos Dios no los eligió incondicionalmente y no quiere su salvación? Séptima razón. Porque el apóstol Pedro en su segunda epístola afirma que nuestra elección la debemos hacer firme, es decir, segura, inalterable y permanente, por medio de la práctica de toda virtud, ya que sin esta la elección no es segura, ni inalterable, ni permanente. Veamos lo que dice Pedro, segunda de Pedro, capítulo 1, verso 4 al 11. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegarais a ser consubstanciales con la naturaleza divinas, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, así también vosotros poned toda diligencia en añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal el amor. Porque si estas cualidades están en vosotros y abundan, no dejarán estar ociosos ni estériles en el conocimiento pleno de Jesús, el Mesías, nuestro Señor. Porque el que carece de estas cualidades está ciego, teniendo cerrados los ojos, ha olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, procurad aún hacer más firme vuestro llamamiento y elección. Porque haciendo estas cosas, ¿por qué? Esa es la razón. Haciendo estas cosas no tropezaréis jamás, porque así os será dada,
es decir, si se cumple con todas estas cualidades, estas virtudes, estas condiciones, dice, será dada ampliamente la entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesús, el Mesías. En otras palabras, si no se cumple con estas cualidades, con estas condiciones que son fruto de la fe en Cristo, entonces simplemente no hay entrada en el reino eterno. Ahora, Pedro es muy claro que haciendo estas cosas, es decir, practicando estas virtudes, no tropezaréis jamás, y así os será dada ampliamente la entrada en el reino de nuestro Señor y Salvador Jesús, el Mesías. ¿Ok? Lo cual implica implícitamente que quiere decir que si no se practican estas virtudes, no será dada la entrada en el reino eterno. Octava razón. Dios quiso que fueran salvas aquellas personas que murieron en el diluvio, pero no lo fueron. Y si no lo fueron, es porque no cumplieron con la condición de la fe. Entonces, ¿pero qué se deduce de ellos? De que Dios no quiso su perdición, sino quiso su salvación. Veamos, el apóstol Pablo escribió en el apóstol Pedro escribió en su segunda epístola o carta, capítulo 2, verso 5, lo siguiente: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Mira, dice que Noé era pregonero de justicia. El mundo antiguo que no fue perdonado y será condenado, escuchó a Noé, ya que este fue pregonero de justicia. Es evidente que Dios puso en Noé el querer como el hacer para anunciar sobre la justicia de Dios, porque Dios no quiso la condenación de los antediluvianos. Y si no fuera así, habría que decir que Noé fue pregonero de justicia solo para su casa, lo cual resulta inverosímil, es decir, no creíble. Cristo predicó por medio del Espíritu Santo, dice el apóstol Pedro en su primera carta, en la época cuando vivía Noé, a los espíritus encarcelados, los cuales murieron en el diluvio. Miren lo que dice el apóstol Pedro, verso 18. Porque Cristo murió por los pecados, una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Por medio del Espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados que en los tiempos antiguos, en los días de Noé, desobedecieron. ¿A quién? A Dios, obviamente. Cuando Dios esperaba con paciencia, mientras se construía el arca, esperaba a Dios con paciencia, mientras se construía el arca. En ella solo pocas personas, 8 en total, se salvaron mediante el agua. Dice, esta es la versión nueva, la nueva versión internacional. Sé que otras versiones la traducen de una manera un poquito diferente, pero esta traducción es mejor, por lo menos en este texto. Digo esto porque en el verso 20 se dice que Dios esperaba con paciencia mientras se construía el arca, de donde se deduce que Dios quería su salvación. Algunos pueden decir, ¿no? Si Dios quisiera que todas las almas sean salvas, entonces lo serían, ya que Dios hace todo lo que quiere, además que su poder es ilimitado. Bueno, déjeme responder. Que no sean salvas todas las almas por quienes Cristo murió no significa que no tenía el poder para salvarlas, sino que Dios no los salva a todos porque muchos se rehúsan a creer en Cristo. Si se acusa de que Jesús no sería todopoderoso por el hecho de no salvar a todos aquellos por quienes murió, también puede acusársele de no ser todopoderoso por el hecho de que no pudo, dunamai, dice en el texto bíblico en Marcos capítulo 6, verso 5, porque no pudo hacer ningún milagro, salvo que sanó a algunos pocos enfermos en Nazaret, lo cual sería un absurdo. Ahora, déjeme explicarle. Cristo no pudo sanar, pero no porque le faltara poder, sino por la falta de fe de las personas. Y este ejemplo debe servir para que los hermanos calvinistas comprendan que si Dios no salva a todos aquellos que quiere salvar, no se debe a una falta de poder, sino a la falta de obediencia a la fe por parte de las personas por parte de los seres humanos. Me cansé. Bueno, otra razón, porque la elección es un acto de Dios que se da es cierto que se da en la eternidad, pero también se da en el espacio-tiempo, es decir, es un solo evento, pero se da en la eternidad, es decir, en otra esfera de existencia. Es el mismo evento, pero la Biblia dice que se da en Cristo, somos elegidos en Cristo. No se da necesariamente una elección para estar en Cristo, sino en Cristo se da la elección. Cuando leemos el libro de los Hechos, ya me olvido el capítulo, dice que Rufo fue escogido en el Señor. Entonces, la elección es en el Señor, es decir, por la condición de la fe, porque cuando una persona está en el Señor o en Cristo, en Él, para estar en Él tienes que tener fe. Estar en Cristo significa estar unido a Él y participar de sus bendiciones. ¿Y cómo puedes estar en Cristo, o sea, unido a Él y participando de sus bendiciones? Por la fe, no hay otro medio. Entonces, de ello se deduce que la elección en Cristo es condicional. Así que creo que mi punto se prueba. Lamentablemente no tengo todo el tiempo para desarrollar otros argumentos, pero bueno, yo creo que lo que he dicho hasta aquí
es suficiente para dejar claro que la elección es condicional. Y si algunos no fueron salvos, no es porque Dios no quiso salvarlos, porque simplemente Dios dijo, yo quiero salvar solamente a unos pocos y no quiero salvarlos a todos. Yo quiero salvar a unos pocos elegidos y no quiero salvarlos a todos. No. Los pasajes que he presentado que hablan de que Dios quiere salvar a todos los judíos y a todo el mundo demuestran que la elección no es incondicional y de unos pocos o de un grupo selecto, sino que Dios quiere salvar a todos porque la elección es condicional. Tiempo. Gracias. Muy bien, hemos concluido la primera parte, la exposición del hermano Dani Totocayo. Le damos la bienvenida a todos los hermanos que se van agregando aquí a la plataforma de Predicadores Positivo, y está compartido también a la vez en la plataforma del hermano Arnold. Bienvenidos a todos. Hemos concluido con la primera parte de la exposición de Dani Totocayo, 15 minutos. Ahora es tiempo del hermano Omar García. Él nos indica, active su micrófono, hermano. Y en cuanto usted esté listo, empezamos con el tiempo. Usted me avisa, usted me dice. No, en cuanto usted empiece a hablar, hermano, yo le activo aquí el cronómetro. Ok, entonces empiezo. Bendiciones una vez más. Voy a presentar algunos aspectos concretos de lo que se conoce como elección incondicional, para evitar que se hagan muñecos de pajas alrededor de este tema que es controversial por los distintos puntos de vista encontrados que existen sobre el mismo. Voy a decir y me voy a concentrar, escuchen bien, hermanos que están sintonizando este debate, van a notar que yo voy a hablar exclusivamente del tema que nos concierne, como es la elección incondicional. Ok, ¿qué es la elección incondicional? Menciono algunos aspectos de esta doctrina. En primer lugar, la elección incondicional es una elección eterna que obedece al inmutable decreto o consejo celebrado por la Trina Deidad. Es decir, esto no es una decisión que Dios toma en el tiempo y en el espacio, no es algo en lo que Dios improvisa o en lo que Dios en último momento decide realizar. Muy por el contrario, Dios en su soberanía y por el puro afecto de su voluntad decide desde la eternidad pasada. Ojo, esto de eternidad pasada es una forma de referirse a un punto de la eternidad, porque sabemos que la eternidad no tiene sucesiones, ¿verdad? Ni cambios. Entonces, esta elección se da en la eternidad y es un pacto que Dios celebra en un consejo entre las tres personas de la divinidad, y deciden la salvación de ciertos hombres que van a ser objetos y recipientes de la gracia del Señor. En Hebreos capítulo 13 versículo 20 dice lo siguiente: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Yo creo que hasta aquí Dani Totocayo no va a presentar objeción, puesto que él también seguramente cree en una elección que se da en la eternidad. En segundo lugar, la elección es una elección incondicional. ¿Qué quiere decir esto? Significa que es una elección que no se basa en nada meritorio que se pueda encontrar en el hombre. Tito capítulo 3, vamos a ir a Tito, esta carta pastoral del apóstol San Pablo, en el capítulo 3, versículo 5 nos dice, por la inspiración de Dios nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por la misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Por qué elige Dios a unos mientras que a los otros los pasa por alto? ¿Será que aquellos que son objetos de la elección divina posean algún tipo de virtud o de mérito que atraiga el favor o que granjee el favor de Dios? De ninguna manera. La Escritura es clara que todos somos pecadores, que no hay justo ni aún ninguno.
Así que la elección de Dios obedece sencillamente a su pura voluntad, a su amor incondicional, a su gracia con la que decide salvar a unos, mientras que a los demás los deja en su estado de condenación y los juzga con estricta justicia. En tercer lugar, la elección es una elección en Cristo. Ojo, nadie se va a salvar ni en el Antiguo Testamento ni en la presente era fuera de Cristo. Ninguna persona que va a gozar o que ya goza de la presencia del Señor, que ya murió y está en Cristo, y aquellos que están por morir y partir a la presencia del Señor, pueden ser salvos fuera del cuerpo místico de Cristo. No puede haber un solo redimido aparte de Jesucristo, que es la ofrenda por todos nuestros pecados. En Efesios capítulo 1, versículo 4 al 6 dice así: según nos escogió en él, es decir, nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo se dio esa elección? Se dio en eternidad, como ya lo habíamos señalado, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. En amor, ahí está, que Dios no nos elige por algo meritorio en el hombre, habiéndonos predestinado para, aquí viene el propósito, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, no porque hubiera en el hombre nada bueno. Todo el hombre llaga podrida de la cabeza hasta la punta de los pies. Verso 6, para alabanza de la cual nos hizo aceptos o nos agració en el amado, es decir, en Jesucristo nuestro Señor. Así que insisto que nadie se puede salvar fuera de Jesucristo, fuera de la esfera de Jesucristo. En cuarto lugar, la elección que yo defiendo es una elección que resulta indefectiblemente en salvación. Repito, es una elección que resulta indefectiblemente en salvación. ¿Qué implica esto? Quiere que ciertos hombres sean salvos, sino que logra su cometido proponiéndose la salvación de estos, ofreciéndoles los medios de gracia que son eficaces solamente en los escogidos. En Efesios capítulo 2, versículo 8, leemos: porque por gracia habéis sido salvados. Ahí está la causa eficiente por medio de la fe. Es lo que se conoce como causa instrumental, o el medio, el conducto. Y esto no de vosotros, dice, pues es don de Dios. ¿Qué no es de nosotros? La salvación. Y la salvación incluye, por supuesto, la fe, que es parte de esa dádiva, de ese don, de ese regalo inmerecido por parte de Dios. Dios nos da el arrepentimiento también. No solo nos da la fe, sino nos da el arrepentimiento, como dice Hechos capítulo 5, verso 31, como dice Hechos capítulo 11, versículo 18. También en Romanos 8, 29 y 30 leemos, Romanos capítulo 8, versos 29 y 30, porque a los que antes conoció, este conocimiento no es intelectual, porque Dios conoce a todos los hombres. Todo aquel que ha venido a la existencia, Dios lo conoce. Así que no es un conocimiento de índole intelectual. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esto también llamó, y a los que llamó, a esto también justificó, y a los que justificó, esto también glorificó. Es tan segura la salvación que el apóstol San Pablo, estos 5 actos de Dios, como son conocer, predestinar, llamar, justificar y glorificar, todo están en tiempo pasado, como algo ya consumado. Incluso el apóstol habla de los que ya glorificó, aunque sabemos que la glorificación, que es la etapa última de la salvación, que se da con la resurrección de los cuerpos, etcétera, no ha ocurrido. Aún así, San Pablo, como está tan seguro de que esto es una realidad y Dios llama las cosas que no son como que son, entonces se atreve a hablar en tiempo pretérito. A los que conoció, a esto también, y van
Subrayen esa palabra. También decir, los mismos que fueron conocidos son los mismos que son posteriormente predestinados. Y estos predestinados son los mismos que son llamados. Y estos que son llamados son también los mismos que son justificados. Y estos que son justificados son los mismos que serán o que ya son, como dice literalmente la escritura, glorificados. También, noten cómo se repite esa palabra, también. Así es que la elección resulta indefectiblemente. No es que Dios quiere salvar a Omar, pero Omar es capaz de truncar, de frustrar, de echarle a perder el propósito de Dios. Porque esto no obedece a la voluntad declarativa de Dios, sino a la voluntad decretiva. Dios lo que se propone, lo cumple. De lo contrario, tendríamos una versión caricaturesca de el Dios en el que creemos. El Dios nuestro no es el Dios de las pasiones humanas como los dioses de la mitología griega o romana. No, nuestro Dios es un ser soberano que lleva a cabo su voluntad indefectiblemente. Además de esto, estos son 4 aspectos que he mencionado respecto a lo que es la elección. No te estoy hablando de elección. Si toco otro punto es tangencialmente porque tienen relación, pero yo estoy concentrado en mi tema. He presentado 4 razones que las voy a repetir. En primer lugar, he dicho que la elección es eterna. Es decir, la elección no se lleva a cabo en el tiempo y el espacio, sino como dice Efesios capítulo 1, versículo 4, esta elección se dio en la eternidad. En segundo lugar, es una elección incondicional. Dios no ve nada bueno en el hombre, ni siquiera un ápice, ni una isla de justicia ve en el hombre por lo cual decida o sea movido a misericordia. ¿Saben qué es lo que mueve a misericordia a Dios? Es el pecado del hombre. Pero Él decide soberanamente elegir a un grupo y salvar solamente a esto. Con esto no está incurriendo en ninguna injusticia, pues Dios no está obligado a salvar a nadie. En tercer lugar, esta es una elección en Cristo. Yo no vengo a enseñar una elección que no incluye el cumplimiento de los requisitos como son arrepentimiento y fe en Jesucristo. Al contrario, yo insisto que la salvación es en Cristo Jesús, como dice Efesios 1, 4 al 6. En cuarto lugar, es una elección que resulta indefectiblemente en salvación. Dios al que elige lo salva. ¿Cómo lo sabemos? Romanos 8, 29 y 30. Y a los que antes conoció, a esto también predestinó, y a los que predestinó, a esto también llamó, y a los que llamó, a esto también justificó, y a los que justificó, a esto también glorificó. Y esto no es palabra mía, esta es palabra de Dios tal como la tenemos en la Sagrada Escritura. Rápidamente diré qué no es. Ahora veamos qué no es la elección, qué no comprende, qué no implica, qué no se debe de deducir de la elección. En primer lugar, elección no es sinónimo de salvación. Y aquí está un gran error que cometen muchos hermanos que no creen en elección incondicional, porque ellos equiparan elección con salvación. Es cierto que Dios nos elige en eternidad, pero la salvación ocurre en el tiempo y en el espacio. ¿Cuándo ocurre? En el momento en que yo creo y me arrepiento. En ese preciso instante, mi elección se hace efectiva. No es que soy salvo desde la eternidad, como nos acusan algunos que malentienden, que distorsionan y que hacen un muñeco de paja, un monigote de paja de nuestra doctrina. La elección se da en eternidad, pero la salvación ocurre en el tiempo. Que quede eso bien claro. A mí no se me viene a acusar, no se me puede acusar que vengo a enseñar que somos salvos desde la eternidad o que no necesitamos arrepentimiento. Y esto me lleva al segundo punto. La elección no significa que no deba de cumplir los requisitos que Dios demanda. Los elegidos se arrepienten, los elegidos creen, los elegidos viven en santidad, los elegidos son conformados a la imagen de Jesucristo, los elegidos reproducen el carácter de Cristo, los elegidos predican el evangelio, los elegidos son sal de la tierra y luz del mundo. No me vengan a decir que los elegidos no se tienen que arrepentir y que creer en Jesucristo. Nosotros no enseñamos antinomianismo, nosotros no somos contrario a la ley de Dios. Nosotros simplemente creemos el cumplimiento de la ley de Dios no es la causa de nuestra salvación.
sino la elección de Dios que resulta en el tiempo y en el espacio indefectiblemente en salvación. Así que en primer lugar, la elección no es sinónimo de salvación. Son dos conceptos que se equivocan. Hace poco escuché un debate sobre este mismo tema y decían que más o menos esto, de que desde que somos elegidos somos salvos. No, no es cierto. ¿Es segura la salvación? Sí, porque los planes de Dios no pueden ser trucados. Los decretos de Dios. Pero la salvación ocurre en el tiempo y en el espacio. En el momento en que el hombre, ¿qué hace? Pone su fe en Jesucristo y se arrepiente. Pero resulta que ese arrepentimiento y esa fe en Jesucristo son medios de gracia que Dios hace eficaz o efectivo solamente en lo escogido. Por eso es que nosotros hemos tenido el privilegio, el don, la bondad inmerecida de haber creído, no porque nosotros éramos menos pecadores, menos malos, menos injustos, o éramos en sentido contrario más buenos que los demás. Nosotros hemos creído y nos hemos arrepentido porque Dios puso en nosotros tanto el querer como el hacer su santa voluntad. Es por esa razón que la elección tampoco obedece a presciencia, porque esto es confundir la omnisciencia con la soberanía de Dios. Ok, si me permiten tomar un poquito de agua rápido. Claro, claro. Bueno, en lo que toma agua, damos gracias al hermano Omar por su exposición. Los dos han presentado sus argumentos de por qué creen lo que creen, por qué cree uno en la elección condicional y el otro por qué cree en la elección incondicional. Ahora vamos a dar paso al punto de... Ya estoy listo, hermano. Sí, al punto de la contrarrefutación. Damos nuevamente gracias a los expositores, cada quien ha presentado sus argumentos, muy buen debate, se ha llevado a la altura, se ha llevado con respeto. Vamos a entrar a los 5 minutos de contrarrefutación. Aquí tienen que ser más rápidos porque son 5 minutos solamente. Obviamente pues es difícil refutar todo lo que se ha dicho, pero... Son 15 minutos. Son 5, ¿no? ¿Me han dicho? No, efectivamente, como dice Dani, son 15. Ah, ok. 15. Entonces, perdonen, sí, vamos a los 15. Voy a salirme porque no los escucho bien. Voy a salirme y voy a volver a entrar, por favor. ¿Ya? Okay, gracias. Bueno, por lo pronto saludamos a los hermanos, a la hermana Paola Arellana, a la hermana Tenita, a Adán Bautista Contreras, a Wilmer Fajardo, ¿quién más aquí están en el chat? El hermano José Luis Atay de Orozco, a Ariel Blues, ¿quién más está por aquí? Mano, quiero aprovechar para aclarar que si estamos con las cámaras apagadas, no es porque nosotros no querramos, yo siempre bato con la cámara encendida, sino que es por razones de la señal del hermano Dani. Sí, es bueno aclararles esto a la audiencia, que estamos con las cámaras apagadas porque parece ser que así se facilita un poquito más el audio de los expositores y no es tanto por capricho de nosotros que queramos estar con el rostro cubierto, sino por esa cuestión que ya mencionamos. Entonces, voy a reiniciar el cronómetro y pues en cuanto Dani diga de la señal, le ponemos su tiempo de contrarrefutación. Ok, ¿puedo empezar? Sí. Bien, gracias. Omar García dice que la elección es eterna. No. La elección se lleva en la eternidad. No son dos elecciones. Dios decreta en la eternidad una elección y se aplica en la tierra. No, es solamente una elección. No son dos elecciones. Es una elección. No es decretiva y aplicada. No, es solamente una elección. Y no es eterna la elección, sino que esa elección, que no es eterna, se lleva en la eternidad. Si la elección es eterna, entonces la elección sería Dios, porque solamente hay alguien que puede ser eterno, Dios. Nadie más es eterno. Cuando la Biblia dice que nosotros recibiremos vida eterna, etcétera, etcétera, esa es solamente una figura literaria para hacer referencia a que nosotros vamos a estar para siempre con el Señor. Pero ese para siempre no significa eternidad, porque en la eternidad no hay tiempo. Entonces, acá parece que mi oponente no conoce lo que significa el atributo de la eternidad de Dios. Pero bueno, él pasa por alto que Pedro dijo que debe de hacerse firme la elección y el llamado de Dios. Pero él dice, no, acá no tiene nada que ver los seres humanos, porque eso ya lo hizo Dios y eso es eterno. No,
el apóstol Pedro, ya lo mencioné, dijo que la elección se tiene que hacer firme. ¿Ok? Ahora él dice que la elección, después dice, la elección se dio en la eternidad, y se contradice ahí. Y también dice que es un pacto. La Biblia nunca dice que la elección es un pacto. La Biblia dice que lo que es un pacto es el pacto de la sangre, o en la sangre del pacto eterno. Ese es otro asunto. La salvación es eterna, el pacto es eterno, el castigo es eterno, pero la Biblia no habla de que la elección es eterna, ni que por el hecho de que se le llame al pacto eterno, esto implique que la elección sea eterna. No, esa es una afirmación nada más. Él dice que hay una elección incondicional y que no es meritoria. Bueno, eso es lo que él tiene que probar. Nosotros no negamos, o sea, nosotros sabemos que la elección no es meritoria, pero que la elección no sea meritoria no significa que no haya una condición. Yo le puedo decir a una persona, oye, ¿sabes qué? Te dejé un regalito en tu casa, le puedo decir a mi novia, te dejé un regalito en tu casa, si quieres recibirlo, abre la puerta, recógelo y tómalo. Ella tiene que cumplir esas condiciones, pero el hecho de que ella cumple esas condiciones no significa que se mereció el regalo. O sea, cuando nosotros hablamos de la salvación como un regalo o de la elección en muchos sentidos, no tiene nada que ver con obras meritorias, por más que tú estés obligado a cumplir con el requisito de la fe y el arrepentimiento. Este es para muchas cosas, por supuesto. No me voy a extender demasiado sobre esto, pero tienen que entender que no todo lo que tú tienes que cumplir es necesariamente meritorio. Cuando Dios le dice, por ejemplo, por medio ya me olvidó el nombre, de Eliseo, o no sé quién fue que le dijo a Naamán, y que se sumergiera 7 veces en el agua, en el río, creo que el río Jordán, y él no quería hacerlo. El hecho de que él recibió su sanidad de su lepra fue porque se sumergió 7 veces, ¿significa que fue meritorio? No, seguía siendo un acto milagroso, un regalo de Dios totalmente, pero tenía que cumplir con ciertas condiciones que no eran meritorias. Lo mismo pasa con la elección, lo mismo pasa con la salvación. Y ojo, que no estoy confundiendo que la elección es lo mismo que la salvación. Tiene razón Omar cuando dice que no son lo mismo. Claro que no son lo mismo. Ahora bien, menciona Tito 3.5. No hay problema, nosotros tampoco creemos que la salvación es por obras, pero ese es otro tema. En Tito 3.5 no se habla de la elección, se habla sobre el tema de la salvación, que no es por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Ahora bien, la elección incondicional se debe a la pura voluntad de Dios, pero por supuesto, claro que se habla de la pura voluntad, del aspecto de Dios, la bondad, la soberanía de Dios. Claro que es así, pero el hecho de que Dios sea soberano, de que Dios nos ame en su pura fe, en su pura voluntad, el hecho de que Dios decida que los seres humanos sean elegidos condicionalmente, es decir, en Cristo por medio de la fe, pues no hay ninguna contradicción. No hay ninguna contradicción. Ahora bien, ¿qué más dice? Él dice, ¿no?, que la elección es en Cristo, pero ahí él se refuta, pues, porque justamente eso dice la Biblia. ¿Qué significa estar en Cristo? Según los calvinistas, John MacArthur y John Piper, dicen que estar en Cristo significa estar unidos a Cristo, participando de sus bendiciones. En otras palabras, para que tú estés unido a Cristo, participando de sus bendiciones, ¿qué tienes que hacer? Tienes que tener fe, porque tú no puedes estar unido a Cristo si no tienes fe. Tú no puedes participar de sus bendiciones, como la justificación, etcétera, etcétera, si no has tenido fe en Cristo. Así que justamente la elección en Cristo implica que una persona ha tenido que haber cumplido con la condición de la fe. Por lo tanto, la elección es condicional, no es incondicional. Ahora bien, él dice que somos predestinados ¿para qué? Para ser hijos, si no me equivoco, para ser adoptados como hijos, cito Efesios 1:5. Claro, eso es cierto, nosotros no lo negamos. Hemos sido predestinados para ser hijos, pero dice el texto, mediante o por medio de Cristo. O sea, no dice que hemos sido predestinados para ser hijos incondicionalmente. No. No dice así, no dice ni predestinados ni elegidos incondicionalmente. Eso es algo que nuestro amigo Omar lo asume, pero no lo prueba. El texto dice que es mediante, es por medio de Jesucristo, y la misma elección es en Cristo, así que tiene que ver acá un asunto de fe. Ahí está implicada la fe. Pues bien, Dios nos da la fe, dice Omar García. Bueno, la Biblia no dice que Dios nos da la fe ni el arrepentimiento, aunque sí dice en texto, ¿no?, que Dios ha dado arrepentimiento a Israel, si no me equivoco, o a los gentiles para vida.
Claro, pero no dice que Dios les da una capacidad, una habilidad, no dice eso, sino que Dios les da la fe y el arrepentimiento como mandamientos, y es algo que tienes que tener en cuenta. Dios dice, arrepentíos. ¿Qué significa eso? Que te está dando un mandamiento. Crees en el Evangelio, arrepentíos si crees en el Evangelio. ¿Qué es eso? Mandamientos. Dios te está dando mandamientos. Cuando la Biblia dice que Dios nos da fe, solamente se trata de a los creyentes, no a los incrédulos para creer en Cristo. Cuando la Biblia dice que Dios ha repartido una medida de fe a los creyentes, pues es obvio que se está hablando de ellos, no de aquellos que no son cristianos, para que tengan fe y puedan ponerla en Cristo. No, la Biblia no habla nada de ello. Cuando tú lees los pasajes que hablan acerca de esto, justamente muestran que los seres humanos o más bien dicho, la iglesia recibe fe, una medida de fe. No dice los incrédulos reciben una medida de fe para creer en Cristo, no, sino que la iglesia, la que ya es creyente, recibe la fe. Incluso en 1 Corintios capítulo 12 se dice que el Espíritu Santo da el don de la fe, entre otros dones. Pero ¿a quiénes les da? A los que ya son creyentes. No se los da a los incrédulos para que crean en Cristo. La Biblia no dice eso, mucho menos que sea una capacidad. Aun si Dios les diera esa capacidad, vamos a suponer que Dios le da la capacidad a los seres humanos para creer en Cristo. De ello no se deduce que no hay una condición, porque si, por ejemplo, si Dios te da el don del canto, ¿qué vas a hacer? Tú tienes que cantar, si no, no te sirve el don. Lo mismo pasa con la persona. Supongamos que Dios le da fe a una persona. Para que esa persona crea en Cristo, no es suficiente con que Dios le dé una fe. Esa persona tiene que ejercer la fe. Como decía el calvinista William Hendriksen, si Dios te da la fe, eso no es suficiente. ¿Por qué? Porque Dios no cree por ti en Cristo. Eres tú el que tienes que creer en Cristo. Es por eso que se da la orden de creer en Él. Entonces, Dios podría dar la fe, podría ser, pero dice la Biblia, no. Solamente dice que Dios da la fe por una medida de fe a los que son creyentes, no a los que son incrédulos para que pongan su fe en Cristo. Ese es un punto. En Filipenses 1:29, Hechos 13:48 y muchos de esos textos que citan, no se habla en realidad acerca de de un don o de un regalo de fe para que les habilite para poner su fe en Cristo. En realidad no se habla de eso. En Romanos 12:3 tampoco se habla de eso. Si ustedes leen 1 Corintios, como les dije, 1 Corintios 12 se habla acerca de los dones de la fe a los creyentes. En Hechos 5:31 tampoco se habla de eso. En Hechos 1:11-18 no se dice que Dios les concede el arrepentimiento, pero no dice que Dios les da el don del arrepentimiento. Dios te puede conceder el arrepentimiento por medio de la oportunidad. O sea, esa es una forma de ver también. Pero mi oponente, como puesto que lo cita, él tiene que demostrar que se está hablando de un don. También él podría citar, mi oponente, Efesios 2:8 y verso 9, pero el contexto no habla acerca de la fe, habla de la salvación. Y esto es una palabra neutra, no es de vosotros. O sea, no tiene nada que ver con la fe. La fe es una palabra femenina, así que no tiene nada que ver ese don que Dios le da con la fe. Tiene que ver con la salvación. También podría citar mi oponente lo que se dice en el libro ¿cómo se llama? De Hebreos capítulo 12, verso 2, donde se dice que Jesús es el autor y consumador de la fe, pero en el texto griego no se habla de que Jesús es el autor literalmente, sino de que Él es el capitán, Él es el líder, Él es el que está en la delantera de la fe. O sea, eso es lo que intenta comunicarse. Eso lo dice el experto en griego William Iván, eso lo dice Henry Tyler, eso lo dice hasta Robertson. Entonces, no le apoyan nada de esos textos que usan para mostrar que Dios les da la fe para creer. Así que, aunque pudiera ser cierto que la fe sea un don, Dios tampoco se sigue, como les dije hace un momento, de que no sea condicional, porque si te da el don, tú tienes que ejercerlo, porque Dios no cree por ti. ¿Ok? Y bueno, ¿qué más dijo mi oponente? Citó también Romanos capítulo 8, verso 29 y verso 30, pero en esos pasajes no se habla acerca de la elección como si fuera eterna, no. Dios en su eternidad elige. Ahora, el texto ni siquiera dice que Dios eligió, dice que Dios conoció. La palabra conocer o antes conoció, es la palabra proginosko en griego. Si se quisiera hablar de una elección, se hubiera usado, ya me olvido la palabra, algo así, creo que ya me olvido el término. Se hubiera usado otra palabra. Bueno, en la Biblia se usa dos palabras para hacer referencia a la elección, ¿no? Dos palabras griegas, pero no se usa esta palabra o estas dos palabras en Romanos 8:29, así que no se refiere a ninguna elección, pero aún si se refiriera a la elección, no dice necesariamente que es una elección incondicional, porque muy bien puede ser condicional, ya basada en los textos de por ejemplo, Efesios 1, verso 4, o también los textos que yo presenté, donde muchos son los llamados, pocos los elegidos. ¿Por qué no se dice muchos son los elegidos y muchos son los llamados? ¿Por qué? Porque primero es el llamamiento, no es primero la elección. Muchos son los llamados, pocos son los escogidos. ¿Se da cuenta? ¿Para qué los llama a aquellos que no van a ser elegidos finalmente?
Pero bueno, a ver, vamos tengo algunos apuntes que me gustaría compartirles. Todo lo que Dios hace, incluido la elección, lo hace en su eternidad. No digo eternidad pasada, ya que la eternidad es un atributo de Dios. Y Él no puede tener una eternidad pasada porque la eternidad no tiene pasado. La palabra antes que se usa en la Biblia es usada en forma metafórica para hacer referencia a su eternidad, no a un tiempo literal. Si no fuera así, entonces la eternidad tendría tiempo pasado. Y si tiene pasado, ¿por qué no futuro? Y si tiene futuro, entonces la eternidad no es más que puro tiempo. Y Dios no es un Dios temporal, es un Dios atemporal. Ahora, todo lo que Dios hace, lo hace desde su eternidad. O sea, no solamente lo que conoció, lo que predestinó, lo que llamó, lo que justificó, aún lo que glorificó. Y la glorificación todavía en el tiempo no ha sucedido, pero eso ya sucedió en la eternidad. Ahora bien, toda la obra salvífica de Dios la hizo desde su eternidad, ese ahora indivisible, ese ahora eterno, desde donde ve el pasado, presente y futuro, pero en el espacio-tiempo no se ha dado todo. Según Pablo, Dios en su eternidad ya hizo su obra salvífica, aún la glorificación. Veamos lo que nos dice. Bueno, ya lo he leído, Omar, no hay necesidad de leer. Si el preconocer significa preelegir, no indica una elección incondicional, ya que la elección hecha desde su eternidad se da por la condición de la fe en el tiempo. Nosotros no podemos hablar de la eternidad pasada, porque la eternidad pasada no tiene sentido. Sería simplemente algo como un tiempo, como les dije hace un momento. Dios hace desde su eternidad su obra salvífica al preconocer, predestinar, llamar, justificar y glorificar. Pero en el tiempo los creyentes pueden decir que Dios los conoció, los destinó, los llamó, los justificó y los glorificará por la condición de la fe. La glorificación en el tiempo todavía no se ha dado, es algo futuro, pero Dios en su eternidad ya lo ha hecho. Aclaro que Dios lo ha hecho como si fuera algo pasado, solo en forma metafórica, ya que la eternidad no tiene pasado. Ahora bien, todo lo que hasta ahora hemos experimentado los cristianos en el tiempo es la destinación a la vida eterna, el llamado de Dios y la justificación por la fe en Cristo. Otro punto, asumiendo que el preconocimiento tiene el significado de tener una relación personal íntima, esta se tendría que dar en la eternidad, pero por la condición de la fe en Cristo en el espacio-tiempo. Es decir, simplemente que un hecho se da en dos distintas dimensiones de existencia o de dos distintas esferas o modos de existencia. No son dos elecciones, es una elección. Es que le explico más o menos. Mire, Dios en su eternidad, Él ve nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Lo que todavía no ha sucedido para nosotros, para Él ya sucedió. ¿Por qué? Porque Él desde su eternidad ve todo, el pasado, presente y futuro. Entonces, lo que tú has hecho ahora, lo que tú harás mañana es algo, imagínate que tú mañana tendrás fe para una sanidad, ¿ok? Dios ya te lo hizo en su eternidad. Eso te lo hizo en su eternidad, pero en el tiempo, en el espacio-tiempo, tú recibes en un momento cronológico. Y por eso a veces eso nos confunde. No, pero Dios me sanó hoy día. Dios te sanó hoy día. Bueno, acá tú crees que Dios te sanó hoy día. En realidad, tú has sentido el efecto de la sanidad de lo que Dios hizo en la eternidad. Pero tú en el espacio-tiempo recién le estás experimentando eso, en un presente o en un futuro. Entonces Dios en su eternidad ve todo lo que hacemos. Y yo no necesito recurrir a la omnisciencia de Dios, pero si yo recurriera, igual estaría justificado. Por causa del tiempo no me puedo extender, pero bueno, yo creo que el hecho de que alguien sea justificado y Dios mire esa justificación que se da por la fe, podría implicar un conocimiento por omnisciencia. Pero yo no tengo que recurrir a eso. Si tan solo demuestro que Dios es eterno y que se habla de la eternidad en Romanos 8, 29 y 30, entonces simplemente es suficiente para demostrar de que Dios en su eternidad podía conocer la fe, el arrepentimiento de las personas, razón por la que los conoce, los predestina, etcétera, etcétera. Muy bien, esto sería todo hasta por causa del tiempo. Gracias. Ok, tiempo concluido. Reiniciamos el tiempo. Pues le damos gracias a Denis por su tiempo de refutación. Ahora vamos con el tiempo del hermano Omar García. En cuanto él nos dé la señal, pues ahí corremos su tiempo. Ok, yo estoy listo. Entonces, mi hermano, voy a empezar. Si ustedes notaron y son lo suficientemente perspicaces, van a darse cuenta que mi exposición fue ordenada. Yo no solamente vine a citar texto, yo vine a argumentar por qué creo una elección incondicional. Y me concentré exclusivamente en ese tema. En cambio, mi oponente doctrinal, mi hermano Danito Tocayo, habló de expiación limitada, habló de elección incondicional,
habló de depravación total. Hizo una mezcla donde incluyó en su exposición, que se supone que debía de ser exclusivamente sobre la elección incondicional, demasiados temas que es imposible que se puedan abarcar en mi tiempo de refutación. Dani, cuando tú quieras debatimos depravación total, debatimos perseverancia de los santos, cualquier punto del Tulip, pero hiciste o cometiste muchas imprecisiones, errabas el blanco porque en vez de concentrarte en elección incondicional, hablaba que por qué entonces, que Dios mandó a Jesucristo a morir por todo, pero si están totalmente depravados, ¿por qué los manda a arrepentirse? O sea, hay que ser serio, hay que concentrarse en el tema que nos ocupa. Eso para empezar. Dice, no todo Israel fue salvo. Justamente esto corrobora la elección incondicional, porque en ninguna parte de las Sagradas Escrituras vas a encontrar, Dani, un texto que diga que Dios quiere la salvación de cada uno de los israelitas, o mejor dicho, para evitar equívocos, que Dios se propuso la salvación de cada uno de los israelitas. Es más, me has dado un punto a mi favor, porque cuando tú hablas de la elección de Israel, estás hablando de una elección incondicional. ¿Por qué Dios escogió a Israel y no a otras naciones como Egipto? Mira lo que dice Deuteronomio 7:6. Te lo leo rápidamente. Dice, capítulo 7, verso 6. Porque tú eres un pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Verso 7. No por ser vosotros más que todos los pueblos, ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. ¿Por qué Dios escogió a Israel y no a las demás naciones? Dani, me has dado un punto a mi favor. La elección de Israel es parte de la elección incondicional que Dios soberanamente lleva a cabo en eternidad. Dice que Dios llamó a quienes no, Dios llamó a aquellos que al final no se salvaron. Mira, Dani, si realmente conoces el sistema calvinista, como muchas veces lo dices, tienes que distinguir entre el llamado general y el llamado eficaz. Tú estás haciendo un monigote de páginas, de paja. Dios llama a todo, sí, en el sentido de que a través de la proclamación del evangelio, incluso la misma naturaleza deja a los hombres, los hace culpables y los hace inexcusables, de modo que nadie puede argumentar es que yo no escuché el evangelio, pero la mayoría de los que han escuchado el evangelio reciben un llamado. La pregunta es ¿por qué no se convierten? Es que tienen el corazón endurecido, pero la Biblia dice que todos tenemos el corazón endurecido. Jeremías 17:9 dice que el corazón nuestro es el más engañoso y es incurable. ¿Por qué entonces hay unos que creen, que se arrepienten y otros no? ¿Es que eran más buenos que los demás o eran menos malos que el resto de la humanidad? No, es porque Dios, como en el caso de Lidia en Hechos 16:14, les abrió el corazón. El hecho de que Dios haga una invitación general no significa que Dios se haya propuesto la salvación de todos los hombres. Es más, que Dios haga un llamado general a través de su ministro, predicador, evangelista, misionero, etcétera, y que muy pocos sean los que terminan creyendo, justamente comprueba que Dios no se ha propuesto la elección de todos, porque si Dios se hubiese propuesto la salvación de todos los hombres al llamado de Dios obedecerían. Ok, dice, bueno, cita Mateo 22:14, que no estás descontextualizando. Vamos a buscar Mateo 22:14, dice, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Tienes que explicarlo dentro de sus contextos. Es una regla básica hermenéutica. Es la parábola de la fiesta de boda. Es más, ¿quién es el que elige ahí? ¿Quién es el que escoge? Dice que muchos llegan a la boda, pero no todos son escogidos por el anfitrión. Esto sigue probando mi tesis de que Dios elige incondicionalmente. Ok, sigo leyendo porque dijiste muchas cosas. Espero que el tiempo me lo permita. Bueno, repite, ¿por qué Dios mandó a cumplir mandamientos que son imposibles de cumplir para el hombre? Y allí tocaste tangencialmente el tema de la depravación total. Mira, tú tienes que entender algo básico en teología. Ojo, yo no soy teólogo, pero me he dado la tarea de leer y estudiar y hablar de lo que sé
a pesar de que mi carrera no es la teología. Mira, tú no puedes confundir, Dani Totocayo, voluntad declarativa de voluntad decretiva. ¿Sabes qué es la voluntad decretiva? Dios no quiere que el hombre peque. Dios le dice a los hombres, no hagan el mal. Pero eso no es un decreto de Dios. Un decreto de Dios es cuando Dios quiere que algo se lleve a cabo e indefectiblemente se va a llevar a cabo. Dios decretó la muerte de Jesucristo. Eso nadie lo podía truncar. Ni Judas, ni las autoridades romanas, ni los religiosos de su época. Nadie podía truncarlo. ¿Por qué? Porque era un decreto de Dios. Los decretos de Dios no se pueden violentar, no se pueden incumplir. La voluntad declarativa es cuando Dios te dice y le dice a todos los hombres, no hagan lo malo, busquen a Dios, hagan lo bueno, pero no todos van a cumplirlo porque no a todos se les comunica la gracia suficiente para llevar efecto la voluntad de Dios. Es más, y no quiero que pienses que el hombre peca en contra de su voluntad. La Biblia deja en claro que el hombre hace por naturaleza lo que es conforme a la carne. Es decir, el hombre se deleita en el pecado. No es que el hombre sufre pecando, sino que por el contrario, él se deleita en las cadenas del pecado. Ok, así que eso de que Dios, ¿por qué ordenaría o por qué ordenaría mandamientos que nadie puede cumplir? Por Dios, eso simplemente muestra la santidad de Dios y la incapacidad del hombre. Por un lado, que Dios es santo, los 10 mandamientos, por ejemplo. Por el otro, la incapacidad del hombre. ¿Quién no miente? ¿Quién no odia en su corazón? En algún momento, ¿quién no puede ser culpable o reo de este pecado? Etcétera, etcétera, etcétera. Continúo. Dice, estoy leyendo aquí, Dios no hace acepción de personas. Estoy cansado de escuchar esa frase trillada. ¿Qué significa que Dios no hace acepción de personas? ¿Sabes qué significa, Dani Totocayo? Cada palabra de la Biblia hay que entenderla en su contexto para no cometer falacia. Recuerda que un texto sin contexto es un pretexto. A ver, excepción de personas significa que Dios escoge a personas sin importar clase social, la etnia, estudio académico, color de piel, etcétera. Es decir, lo que quiere el Señor transmitirlo las 4 veces que esa frase aparece en el Nuevo Testamento es que Dios, a diferencia de la mentalidad judía, que era una mentalidad exclusivista, que creían que solamente Dios era de ellos y que para ser salvo lo mínimo que tenía que hacer el gentil era hacerse un prosélito. En cambio, Dios viene a decir que Dios no hace, Él no hace acepción de personas, Él salva a judíos, a gentiles, de todas las naciones. No significa que Dios quiera la salvación, o sea, que Dios se propuso la salvación de todos, porque la palabra acepción de hecho, Dios sí ha hecho acepción de personas. Dios, cuando escogió a Israel, hizo acepción de personas. Cuando escogió a Jacob y no a Esaú, hizo excepción de personas. Yo me voy a lo que dice la palabra de Dios, no me importa lo que diga la lógica humana. Ok, sigo. Dice, Dios tiene el propósito de manifestar o mostrar la misericordia a todos. Pero recuerda lo que dice Romanos capítulo 9. Dani Totocayo, mi hermano, dice en Romanos capítulo 9, ¿qué pues diremos? Verso 14, que hay injusticia en Dios en ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia de todos. No, mi hermano, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado. ¿Para qué? ¿Para mostrar misericordia? No, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera de que quien quiere tiene misericordia y el que quiere endurecer, endurece. Y si quieres inculpar a Dios de injusto, Pablo te da la respuesta. No puedo por razones de tiempo seguir leyendo. Ok, sigo. Que Dios ha prometido salvación para toda la familia. Y me citas Hechos capítulo 16, en el caso de Cornelio. Tú estás haciendo una generalización a partir de una promesa particular. Dios no nos dice a todos, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo todo en tu casa. Dios le dijo a Cornelio concretamente, a través de Pablo y Sila, cree tú, Cornelio, y serás salvo tú y tu casa. Y adivina qué pasó.
efectivamente, él y toda su casa se regocijaron en recibir la palabra y se bautizaron como señal de arrepentimiento. Esa promesa era particularmente para Cornelio. No me vengas a generalizar que aquí no estamos con niños de Facebook que no saben nada de hermenéutica. Ok, vamos a continuar. La elección, que hay que hacer firme la elección, porque dice Pedro que hacer firme vuestra elección. Claro, el problema es que tú lees las escrituras y no la entiendes como él. No quiero hacer ad hominem, pero hay muchos que leen la escritura, pero les pasa como el etíope al que Felipe le preguntó: ¿entiendes lo que lees? No basta con leer la Sagrada Escritura, hay que comprender lo que ella dice. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso del 4 en adelante, da una serie de recomendaciones y dice al final, verso 8, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no dejarán estar ociosos ni sin fruto. Aquí habla de santidad, no habla de salvación, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad ser firme, o sea, ya es firme, pero hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¿De qué no? ¿Por qué habla de caer? El versículo anterior nos da la respuesta. Dice: tenéis la vista muy corta, es ciego. ¿Qué pasa con un ciego? El ciego tiene mayor probabilidad de tropezar y caerse. Hay una metáfora aquí, te recomiendo que leas una Biblia con comentarios y te va a explicar qué significa hacer firme vuestra vocación, que no tiene nada que ver con que yo decido o yo voy a cumplir la voluntad de Dios. Dios quiere que Dios me elija a mí, pero al final no se puede cumplir esa elección si yo la rechazo. Más o menos eso das a entender cuando habla de hacer firme la elección. Sigo. Dios quiso que fueran salvos aquellas personas que murieron en el diluvio. ¿Cómo me vas a citar esto como prueba de una elección condicional? Tú me puedes mostrar un versículo que diga que Dios había escogido a los antediluvianos, o sea, excepto los 8 personajes que entraron en el arca y que al final se perdieron. No, tú me sigues probando mi punto. Gracias por ayudarme, porque la elección de Noé y su casa y la salvación de ellos, que no es lo mismo elección y salvación, te lo repito, tú confundes, por cierto. La elección es incondicional, la salvación sí es condicional, porque hay que creer y arrepentirse. No me vengas a hacer monigote de paja, que aquí no estamos con niños en la fe. Entonces, la elección de Noé y su casa justamente prueba la elección incondicional, porque Dios no se propuso nunca que fueran salvos todos los antediluvianos, sino solamente aquel que halló gracia y que actuó por fe, y que esa fe, siguiendo el hilo argumental, fue dada por Dios en Efesios 8, y que fue por fe que Noé caminó, como dice Hebreos capítulo 11. Así que eso no prueba absolutamente nada para ti, pero sí es un punto a mi favor. No tenían, dice, el poder para salvarse. Bueno, ¿cómo se van a salvar? ¿Cómo si Dios? Bueno, aquí no entendí, puse esa frase, pero no entendí. Cristo no pudo sanar a alguno que quiso. Pero ¿qué tiene que? Pero tú estás equiparando elección con sanación. La condición para ser sano era tener fe. Bueno, aunque no siempre Cristo sanó a los que tenían fe. A veces ni siquiera le pidieron hacer un milagro y Cristo se lo hizo. Pero ¿qué tiene que ver en todo caso elección incondicional con sanación, con milagros? Por Dios, seamos serios. Por eso es que he dicho que no basta con citar la escritura. Satanás lo hace, los mormones, los testigos, etcétera, etcétera. ¿Por qué dice la elección? Dice que la elección, cuando yo hablo de eternidad pasada, por Dios, Dani, ¿tú crees que soy tan torpe? Soy una persona que fue a la universidad, una persona con una inteligencia superior a la media, y me vas a decir que yo no sé lo que es eternidad y que no he leído sobre los atributos de Dios. ¿Tú crees que yo no sé que en la eternidad no hay sucesión ni cambio y todo eso? Lee la definición que da Boecio. Yo por supuesto sé lo que es la eternidad. Cuando se habla de eternidad pasada, es una forma terrenal de referirse a un punto en la eternidad en el que Dios decide hacer algo. Por ejemplo, cuando nosotros creemos que Cristo es encontrado de la eternidad, pero esto no significa que en algún momento del tiempo. Tiempo. Bueno,
Ya hemos concluido los 2 periodos de contrarrefutación. Tengo aquí entendido en el formato que... Solo voy a beber agua, solo voy a beber agua. Sí, está bien, hermano. Vamos a la parte de... queda solamente una pregunta por ambos lados. Esta pregunta va a constar de un tiempo de elaboración, es decir, que el que la va a hacer tiene un minuto para... Faltan 5 minutos, hermano, de contrarrefutación. Ah, otros 5 minutos. Ah, ok. Bueno, entonces vamos ahora sí a 5 minutos de cada Disculpe, uno. estoy un poquito Ajá. ocupadito. Le llamo en una media horita. Ok, gracias. Ok, entonces damos paso pues a los 5 minutos de contrarrefutación de ambos lados. Inicia Dani Totocayo porque va intercalado cada quien va dando su punto de vista y le damos la bienvenida a los hermanos que se van agregando al video. Estamos transmitiendo por ambos canales, el canal de Predicadores Positivos de un servidor y por el canal de Arnold Portillo. Ahí les pedimos por favor que compartan, que den likes y que nos ayuden a compartir este video para que sea de bendición para otras personas. Entonces, bueno, damos inicio al minuto de Dani Totocayo, 5 minutos de contrarrefutación. Cuando esté listo, pues ahí empezamos con el tiempo. Ok, muchas gracias. Puedo empezar. Bueno, encontré a Omar bastante desesperado. Bueno, lo que él ha dicho, sus argumentos, sus objeciones, pues no arañan ni la superficie de mis argumentos. Él ha dicho que no tiene que ver nada la depravación total, pero si él hubiera conocido bien el tema de la elección, sabría muy bien que está implicada el tema de la depravación total, está implicado el tema de la fe, de la incapacidad que según ellos existe en el ser humano para tener fe en Cristo. Pero bueno, no hay problema. ¿Qué más? Dijo que Dios no quiso elegir a todos. Bueno, si no hubiera querido elegir a todos, entonces ¿para qué les llamó? ¿Para qué llamó a cada sacerdote que hiciera sacrificios por sus propios pecados? ¿Para qué les dijo a cada israelita que hiciera sacrificios por sus pecados si no quería la salvación de todos, sino solamente de un grupo de elegidos de los israelitas? Y él no ha podido demostrar nada, no ha podido refutar, simplemente ha dicho, esto no tiene nada que ver con el tema, tiene que ver totalmente, mi estimado. Bueno, él dice que el corazón del ser humano es incurable. Bueno, claro, es otro tema, ya ves, tú lo metiste. Y yo no me hago problema. Y es incurable, pero tú tienes que entender que se trata del corazón de una persona ya mayor. No habla de los bebés. Ok, pero bueno, ese es otro tema también. A ver, dice que Dios abrió el corazón de Lidia, por supuesto. No dice que Dios la convirtió, que la eligió incondicionalmente. No dice eso. Yo creo que Dios hace esa obra de abrir el corazón de las personas para que crean en Jesucristo, por supuesto. Yo creo que el Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y de juicio. Yo creo que el Espíritu Santo les lleva a las personas a que elijan ellos, o no necesariamente a que elijan, a que pongan su fe en Cristo. O sea, Dios hace esa obra para que ellos pongan su fe en Cristo, naturalmente, porque ellos tienen la capacidad, no que les dan un poder nuevo, un don nuevo, no es que les dota de una capacidad, no, la Biblia no enseña nada de ello. Bueno, él habla de una voluntad decretiva y una voluntad declarativa. Bueno, es cierto que existe una voluntad decretiva en ciertos casos, pero no estamos hablando de Jesucristo como si, o sea, por ejemplo, él habla del caso de la crucifixión de Cristo, que eso era una voluntad decretiva, por supuesto. Hay casos donde están totalmente decretados por Dios. La pregunta es si la elección es un decreto. Tú dices que lo es, pero no lo has probado. O sea, tú tienes que demostrar, no por el hecho de que existan una voluntad decretiva, se deduce que la elección también es decretiva, porque hay cosas que son decretivas y hay cosas que no son decretivas. Entonces yo te pido que trates de probar eso. Bueno, justamente el hecho de que Dios, su voluntad declarativa, mande a todos los hombres, refuta la posición de que hay una voluntad decretiva en la elección. No refuta una voluntad decretiva en otras áreas, por supuesto, pero sí refuta una voluntad decretiva en los asuntos de la elección, porque Dios quiere que todos sean elegidos, por eso llama a todos. ¿Para qué? Para que sean elegidos. ¿Para qué los llama? ¿Para otras cosas? ¿Para qué cosas? Para hacer chistes. ¿Para qué? ¿Para qué llama a Dios? Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Tiene que ver con salvación, no tiene que ver con otro asunto. Ahora bien, dice que Dios no hace excepción de personas, claro, y él dice que, bueno, es que acá no trata de las personas. Bueno, el texto dice que Dios no hace excepción de personas. Personas son personas. Si me hablara de razas, se utilizaría otra palabra en el texto griego, pero no se habla de razas ni de otro tipo de cosas. Se está hablando de personas.
Así que no me tuerza las cosas, mi estimado. También dice que no depende del que quiere, pero por supuesto no depende del que quiere hacer las cosas por sus obras meritorias. Cuando tú lees el Romanos capítulo 9, el contexto es la ley, el contexto son los israelitas, que ellos querían la salvación o la justificación por las obras de la ley. Ellos querían eso, o sea, por sus méritos, por sus obras, por su esfuerzo humano. O sea, no depende del que quiere justificarse de esa manera, sino del que tiene misericordia. ¿Y Dios de quién tiene misericordia? De cualquier persona que ponga su fe en Cristo. Entonces, aquí el tema no tiene que ver la elección, sino la justificación, la salvación por la fe. Por la fe. Claro, la elección también es por la fe, pero es otro tema. Entonces, mi estimado está confundiendo los puntos. Él dice que a la familia de Cornelio sí, les prometió la conversión de su familia, pero a otros no. A ellos sí, a otros no. Bueno, que lo pruebe, pues. Este ejemplo prueba que Dios quiere que todos nuestros familiares, de nosotros los que somos cristianos, sean salvos. Él habla de que los antediluvianos no tienen nada que ver, dice. ¿Cómo que no tiene nada que ver? Cristo les predicó por medio de Noé, que era un pregonero de justicia. ¿Por qué les predicó a esos que no fueron salvos? ¿Porque quería su salvación o para qué les predicó? Porque quería su salvación. Él dice que yo comparo la elección con la sanación. No la equiparo. Estoy simplemente tratándote de demostrar que el hecho de que algunas personas no puedan ser convertidas no se debe a que Dios no tenga poder. Y el hecho de que Dios no sane a todos no significa que no tenga el poder para sanar, sino que simplemente cuando no hay fe en las personas, no se dan ciertas cosas que Dios desea para ellos. Eso es lo que se intenta comunicar, mi estimado. ¿Qué más? Que no sé qué se me pasa, pero bueno, hasta lo que he dicho creo que ha quedado totalmente refutado, mi amigo Omar García. Totalmente, la elección incondicional ha quedado refutada y no se va a levantar, les aseguro. Y esto que he puesto solamente un poquito. Tiempo. Gracias. Sí, hermanos, bueno, gracias por tu contra. Les pido de favor, hermanos, a los expositores que eviten eso de que queda refutado, ¿no? La gente es inteligente, la gente toma sus criterios. Ustedes nada más limítense a lo que es la argumentación, no se ¿cómo se dice? Declaren ganadores, o sea, simplemente argumente para que este tipo de cosas no se extrapolen, ¿va? Porque precisamente este tipo de cosas a veces lleva incita al odio, ¿no? Al oponente, al enojo. Entonces, yo les pido a los dos amablemente que evitemos ese tipo de cuestiones y que la gente sea la que tome las decisiones, ¿no? Aquí no estamos para imponer, para imponer nuestras posiciones, simplemente para exponerlas, y al final de cuentas la gente es sabia, la gente sabe qué posición tiene base bíblica, cuál no tiene base bíblica, y pues dejémoslos a ellos, hermano, que sean ellos los que elijan. Damos la bienvenida pues a los hermanos que se siguen agregando, ahí a Arnold, al Pastor Gutiérrez, a Luis Coelho, a la hermana Atena, Wilmer Fajardo, a todos les damos la bienvenida. Entonces, sin más ni menos, pues vamos a continuar. Ya estamos casi en lo último del diálogo. Solamente les pido que estén tranquilos, hermanos, que no pasa nada, simplemente se exponen los puntos de vista y veámoslos simplemente como esto, ¿no? Como una exposición de las posturas. Adelante, hermano Omar, cuando usted me indique, ya le coloco su tiempo. Ok, empiezo. Mi hermano Dani Totocayo dice que yo estoy desesperado. No, mi hermano, estoy apasionado. No estoy desesperado, estoy apasionado. Y no cante victoria, no diga que me ha refutado. Ese cuento ya está trillado. Eso de decir te refuté, que pacatazo, y eso ya no tiene sustancia alguna. Usted no ha refutado absolutamente nada. Dice, deme un texto que diga que es un decreto, que la elección es un decreto. Bueno, te voy a dar Efesios, capítulo 1, deberías de conocer estos versículos, o lo conoce realmente, yo sé que lo conoce. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer qué cosa, el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que estaban en los cielos como las que están en la tierra. Así es que ahí está la voluntad
eterna de Dios de elegir a unos para salvación y pasar por alto a los demás. Ok, sigues confundiendo por Dios elección, aunque digas que no, sigues confundiendo elección con salvación. Mira, si tú me dices que la elección es condicional, perdón, que la salvación es condicional, yo te doy la diestra y te digo exactamente, creo lo mismo. ¿Cuáles son las condiciones para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo, arrepentimiento de nuestros pecados. Pero si me hablas de elección por Dios, que no es lo mismo, la elección ocurre en eternidad, aunque digas que no. Dice que fuimos elegidos antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo fue eso, Dani? ¿Cuándo fue eso? ¿En qué momento fue eso? ¿No fue en eternidad? Y tú dices que conoces los atributos de Dios. Por Dios, el decreto de elección fue en eternidad, como el decreto de mandar a Jesucristo a ser inmolado, que dice el Cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo. Esto me habla de un decreto eterno, no ocurrió en el tiempo. La muerte de Jesucristo ocurrió en el tiempo, la salvación de los escogidos ocurrió en el tiempo, pero la elección es eterna desde la eternidad, y esto no significa que le estamos quitando un atributo a Dios. Justamente porque Dios es eterno, puede tomar decisiones fuera del tiempo y el espacio. Ok, y sigue confundiendo elección con salvación. La elección es incondicional. Dime qué condición pide Dios en elección o menciona a Dios a través de su palabra por el cual nos eligió. Nunca dice que nos eligió por la fe prevista, por algo que hicimos o dejemos de hacer, nada por ello. Mira lo que dice Romanos capítulo 8, que tú dices que no tiene que ver con el decreto de elección. No es necesario, mi hermano, que la palabra esté incluida, se deduce. La palabra Trinidad no está en la Biblia, pero es una palabra que describe perfectamente la doctrina de la pluralidad en Dios. Igualmente la elección, aunque aquí no esté incluida, se sobreentiende por una inferencia que nosotros hacemos en la Escritura. Dice Romanos capítulo 8, versículo 29, porque a los que antes conoció, dice que conoció algo de nosotros. Te pregunto, ese proginosco dice que se refiere a que Dios conoció que Dani Tocayo creería. A eso se refiere el proginosco de Romanos 8:29. Dice, y a lo que antes conoció, dice así, a lo que antes conoció, dice a los que antes conoció. ¿A quiénes conoció? A personas. ¿Y qué significa conocer? Es un conocimiento afectivo, los deducimos por el contexto. Mira, tenemos que entender que la palabra no solo tiene un sentido semántico, también tiene un significado teológico. Ejemplo, justificación en los escritos de Pablo no tiene el mismo sentido que en la carta de Santiago. Y aunque ambos hablan de justificación, se refieren a las dos cosas diferentes. Hay que entender el lenguaje bíblico. Ok, dice que, bueno, quiero aclarar que cuando yo digo que Dios da la fe como don, no quiere decir que Dios cree por mí, que Dios se arrepiente por mí. Yo me arrepiento, yo creo. ¿Pero por qué yo creo y por qué yo me arrepiento? Porque Dios me dio justamente la capacidad de creer y de arrepentirme. Tiempo, hermano. Tiempo. Ok, gracias, hermano, por su exposición. Hay unos comentarios agresivos, ¿no? En el chat. Siempre suele pasar esto, pero pues bueno, parece ser que es inevitable, ¿no? Yo a Dani Tocayo no le dije solamente eso de que evitaran lo de decir refutado, porque es lo que se quedó fue el acuerdo que se quedó antes de iniciar el debate, o sea, evitar ese tipo de comentarios para que esto no se extrapolara, no se llevara al terreno visceral, o sea, es decir, a lo visceral, a las emociones, al enojo. Yo sé que estos temas son acalorados, pero los hemos llevado de la manera mejor posible, y una de las cosas que quedamos en el acuerdo fue precisamente no usar ese tipo de comentarios, ¿no? Para no calentar los diálogos. Aquí hay una gente que obviamente pues son contenciosas, no vienen a escuchar, vienen a calentar los diálogos, vienen con comentarios fuera de lugar y dicen que estoy siendo imparcial. No, simplemente quedamos que ese tipo de comentarios no se hacían. Si el hermano Omar hubiera dicho también lo mismo, también yo le hubiera llamado la atención. No estamos aquí inclinando la balanza para ningún lado. Me desespera ese tipo de comentarios porque son gente que... Disculpe, señor moderador, si le traté mal a Omar García, lo lamento.
Pero bueno, Sí, sigamos, ¿no? sí, está bien, hermano. Solamente voy a aclarar eso porque le digo, hay gente que desafortunadamente con comentarios pues echan a incendiar, no hace, cuando dice la palabra que con un comentario hacen grandes incendios y ese tipo de gente pues realmente pues es contenciosa, ¿no? O sea, es contenciosa, quieren prender la mecha, quieren hacer comentarios fuera de lugar, no saben el contexto en el que se está hablando aquí, no saben los términos a los que se llegaron aquí. Y agradecemos al hermano Dani que pues él sabe perfectamente y acaba de pedir perdón, y eso es muy de hombres, eso es de gente cristiana. Y pues solamente para aclarar la audiencia, ¿no? Que aquí no hay favoritismo, el hermano Dani Totocayo ha tenido diálogos conmigo muy tranquilos, los hemos llevado en paz, los hemos llevado con orden. Solamente le digo a esa gente que está comentando ahí, pues son gente maliciosa, ¿no? No se dejen llevar, Pero, también le digo a pero, mis hermanos. pero ya, Ajá. sí, pero ya dejémoslo ya también ya. Ok, sale pues. Sí, solamente aclarar eso para que no se dejen llevar también los otros hermanos, porque precisamente esa gente son los que hacen las contenciones. Bueno, vamos a entrar por fin a la última parte. Tengo entendido que aquí es, ahora sí, una pregunta. La persona que la va a elaborar tiene 1 minuto para elaborarla. La persona que responde tiene 2 minutos para responderla. Y también va a haber respuesta a la respuesta. Son otros 2 minutos. ¿Vale? Dos preguntas dijo, Omar García dijo 2 preguntas. Dani, pero al final hablamos de una sola pregunta. Una sola pregunta, sí. Aquí tengo Recuerda, aquí. Dani, recuerda que habíamos incluso Ok, hablado una de pregunta. 5 minutos, de 5 minutos de Sí, reputación ya. bíblica de 15. Sí. Aquí Ya, tengo ok, anotado. una pregunta nada más. Ok. Bueno, de hecho, no apagues tu micrófono, Dani, porque tengo entendido que sigues tú como seguimos el hilo del diálogo. Eres tú el que tienes que hacer la pregunta y tienes 1 minuto para elaborarla. En cuanto empieces a hablar, yo aquí te empiezo a contar el tiempo. Ok, primera pregunta. Si Dios en el Antiguo Testamento eligió solo a algunos sumos sacerdotes, porque no todos son elegidos, ¿para qué Dios dijo que todos los sumos sacerdotes debían ofrecer sacrificios por sus propios pecados si no quería su salvación? Ok, esa fue la pregunta. Omar García, ¿quedó clara la pregunta? Por supuesto, hermano, claro que sí. Entonces, en cuanto empiece a dar su respuesta, yo aquí le pongo el inicio tiene 2 minutos para contestarla. Ok, empiezo. Sigues dándote un tiro en el pie, mi hermano Anito Tocayo. Sigues disparándote en el pie. ¿Por qué? Porque me sigues hablando y sigues confirmando con ello de una elección incondicional que Dios hizo. Me hablas de un pueblo, Israel, que fue escogido soberanamente por Dios, incondicionalmente, porque no creo que te atrevas a argumentar que Dios vio algo bueno en ese pueblo duro de servir y eso fue lo que lo movió a elegirlo. Primero. Segundo, me hablas de una casta sacerdotal que también obedece a una elección soberana de Dios, que ofrece sacrificios, pero mira qué interesante, Dani, mi hermano, porque los sacrificios, ¿verdad? Que los sacerdotes hacían, incluyendo al sumo sacerdote, ¿verdad? Que no expiaban los pecados de los gentiles ni de las naciones circunvecinas. ¿Verdad que esos sacrificios tenían solamente como mira al pueblo de Israel? Pero otra cosa, además de que me estás confirmando mi punto, porque los sacrificios antiguos testamentarios, que eran tipos y sombras del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, no se ofrecían por todos los hombres, por todas las naciones, sino solo por el pueblo de Israel. Seguimos con elección incondicional, pero no solo esto, mi hermano, sino que tú confundes que porque el sacerdote, el sumo sacerdote, derramaba la sangre de un animal, ya estaba automáticamente cubierto el pecado de ese sumo sacerdote o de cualquier israelita que ofreciera un sacrificio. Eso es falso, porque si el sumo sacerdote o cualquier otro israelita ofrecía, no importa cuántos holocaustos, no importa si derramaba sangre de una vaca, de un toro, de lo que sea, pero no lo hacía con fe, no lo hacía con arrepentimiento, no había perdón. Incluso el perdón solamente era para los pecados que no se hacían premeditadamente, con el puño alzado, como dice en el original hebreo. Esa es mi respuesta. Ok, muy bien.
De hecho, me pasé 4 segundos, se los añadimos a Dani. Me quedé dormido aquí, pensé que era de 5 minutos y me quedé dormido, pero 4 segundos se los añadimos a Dani si él lo requiere en su respuesta. Ok, ahora vamos al tiempo de 2 minutos para la respuesta a la respuesta o contrarrefutación a la respuesta, como lo quieran ver. Dani Tocayo pues ya tiene activado su micrófono. En cuanto comience a hablar, se lo activamos. Ok, gracias. Es cierto que Dios escogió a Israel, pero ni siquiera todos los israelitas fueron salvos, sino solamente un remanente. Él no me ha respondido por qué Dios llama a todos. ¿Para qué los llama a todos si finalmente no quiere su salvación? Porque no los ha elegido incondicionalmente. O sea, no tiene sentido. Simplemente está hablando mi oponente lo que cree, pero no está refutando, ni siquiera está respondiendo a mi pregunta. Dice que, ¿por qué no les llamó a los demás? Bueno, él parece que no se da cuenta que ya le presenté un texto del apóstol Pedro cuando dice que Jesucristo predicó por medio del Espíritu a los antediluvianos, a ese mundo antiguo, y de ellos solamente fueron salvos 8, no todos. Entonces, ¿por qué se les predicó a ellos? ¿Por qué Cristo les predicó? Porque el texto dice que es Cristo y dice que se esperaba con paciencia. Es porque obviamente no quería supervisión. Es decir, la elección es condicional. No es que antes Dios elige incondicionalmente a quienes le salva y punto y se acabó. No, Dios quiere que todos sean salvos. No está respondiendo mi estimado, ya le he presentado el texto y simplemente le está pasando por alto. Bueno, él dice que los sacerdotes, esa casta sacerdotal, pues no eran salvos porque simplemente no lo hacían con fe, no lo hacían con arrepentimiento. Seguramente que no lo hacían con fe y arrepentimiento, eso lo sabemos. Y por eso muchos de ellos no son elegidos. La pregunta no es esa, la pregunta es ¿por qué Dios, si no todos son elegidos, por qué a esos? ¿Por qué les dice que los sumos sacerdotes, todos, no unos cuantos nada más, porque ellos tenían que hacer sacrificios por sus propios pecados? No estás respondiendo a mi pregunta, mi estimado. Tienes que responder lo que uno te plantea. ¿Sabes por qué le hace Dios esa orden de que hagan sacrificios por sus propios pecados? Todos los sumos sacerdotes, aun los que no se arrepentirán ni creerán de verdad de todo corazón, porque Dios quiere que lo hagan, porque Dios quiere que se arrepientan, porque Dios quiere que sí cumplan de corazón la orden de creer y de arrepentirse. Entonces, tú no estás abordando mi pregunta, no estás tomando en serio mi pregunta, pero bueno, ni modo. De todas maneras, yo creo que todo esto y todos los argumentos que te he presentado refutan por completo la posición que tienes de la elección incondicional. Y no, yo no me tiro un balazo en el pie, tú eres el que te tiras. Ok, gracias. Tiempo. Ahí le añadí los 4 segundos que me pasé con Omar. Reiniciamos. Ahora es tiempo de la pregunta de Omar García hacia Dani Totocayo. Hermano, no tengo problema si cuando vaya a responder el hermano Dani, que termine la oración. No hay que ser Okay. Los 2 minutos completos. No, que termine la oración, no hay problema. Ok, voy a realizar mi pregunta. Justamente se ha hablado en los últimos minutos sobre un remanente. Tú dijiste, Dani, que Dios se reservó un remanente. Bueno, de hecho, eso dice en la Biblia, que Dios se reservó un remanente. Ese remanente fue elegido con base a qué. ¿Qué movió a Dios a la elección de ese remanente? Hablando concretamente del pueblo judío, del que tú mismo acabas de reconocer que Dios se reservó para sí mismo. ¿En base a qué Dios eligió a un remanente dentro del pueblo judío? Porque tú has dicho de que efectivamente no todo el pueblo de Israel fue salvo, y estoy en este punto de acuerdo contigo. Claro, ¿puedo responder? Sí, disculpe, aquí me faltó presionar pero bueno, ya se entendió la pregunta. Ok, sí. Adelante. Bien, ¿en base a qué? En base a la soberana voluntad, al puro afecto de la voluntad de Dios, en base a su soberanía, en base a su misericordia, en base a su amor, en base a eso. Pero también se puede decir por el medio de la fe. O sea, el hecho de que Dios sea soberano, de que Dios ame, de que Dios tenga misericordia, no quita que no haya una condición. La condición es estar en Cristo. ¿Y cómo se está en Cristo según todos los teólogos calvinistas? Estar en Cristo es estar unidos a Cristo por la fe en Cristo. Entonces, ¿cómo está en Cristo cuando tú estás unido a Él? ¿Cómo te unes a Él? Por la fe, no te unes de otra manera. Entonces,
Una persona tiene que cumplir la condición, sí. Hay una base, sí. El amor, la soberanía. Nosotros estamos de acuerdo con todo ello, pero eso no quita que no haya una condición. No quita que haya una condición. La Biblia es bien clara cuando nos dice que nosotros tenemos que muchos son los llamados, pocos son los elegidos. Es muy claro en eso. La Biblia es muy clara cuando dice que Dios eligió a todo Israel incluso. Sin embargo, no todos fueron salvos. Es decir, en otras palabras, a pesar de que a todo el pueblo de Israel se le llama la elegida, no significa que todos van a ser salvos. ¿Por qué? Porque la elección misma en el proceso de salvación es condicional, y eso también lo presenté cuando cité unos textos de 1 Pedro, cuando me olvidé el texto, donde se dice que los que ya son elegidos tienen que hacer firme su llamamiento, tienen que hacer firme su elección. ¿Cómo? Practicando las virtudes por medio de la fe. Obviamente todas esas virtudes que se mencionan por Pedro son virtudes que vienen de la fe en Cristo. Entonces, si tú tienes eso, tú haces firme tu elección, es decir, tu elección la podías perder, así como el caso de Judas, que él perdió su elección. Entonces, y podemos hablar mucho sobre Judas, pero está demostrado de que Judas fue un elegido. Él era un hombre que creía, porque era un elegido. Él creía en Cristo. Él creía, la Biblia dice en Juan capítulo 2 que él creía en Jesús. Y no, la Biblia no dice que era una fe emocional, que era una fe falsa. No, no. Esa es la condición. Ser elegido. Judas era el amigo íntimo de Jesús. Era un elegido. Y no cualquiera es un amigo íntimo. Él echaba fuera demonios por la fe. Y Satanás no echó fuera a Satanás. Ok, gracias. Pensé que eran 3 minutos. No, son 2. De hecho, pero si quieres acabar la frase como dijo el hermano, pues termínala. No, es que la respuesta es 3 minutos, la contrarrefutación son 2 minutos. No. 2 minutos para cada una, tanto para la respuesta como para la contrarrespuesta. Ah, bueno, ya, ok. Está bien. Sí, es lo que tengo anotado yo aquí en el escrito. Ya está bien. Sale, hermano, es su tiempo. Ok, empiezo. Bienvenido, mi hermano Dani Totocayo, no digo al calvinismo, pero sí al explícito, pero tal vez inconsciente, pero sí explícito, porque tus palabras fueron muy claras, reconocimiento de la elección incondicional. ¿A qué se debe? Tú respondiste a la soberana voluntad de Dios, mi hermano. Aleluya, gloria a Dios. Gracias, mi hermano, no gracias, pero sí. Aplaudo la sinceridad intelectual porque has reconocido que Dios elige soberanamente, que es lo que yo he estado afirmando durante todo este tiempo. Luego dices, como queriendo repararlo, ya dicho, pero que es por medio de la fe. ¿Pero quién ha negado la fe, mi hermano? Yo he negado la fe, yo he negado el arrepentimiento, yo he dicho que somos salvos desde la eternidad, que desde el momento en que Dios nos elige somos salvos. Yo nunca he dicho eso. Yo no he negado los medios de gracia. Yo es más, he dicho que esos medios de gracia solamente son eficaces en los escogidos. Y por eso es que solo los escogidos creen, se arrepienten, son santos y finalmente salvos. No, mi hermano, usted acaba de, no me gusta usar esta expresión, pero lo voy a hacer. Usted acaba de entregar el debate. Ahora, mira lo que dice Romanos capítulo 11, versículo 5, para rematar esto. Y de la misma manera, también ha quedado en el tiempo presente un remanente conforme a qué? A la fe prevista. No dice conforme a la elección de la gracia de Dios. Y si Dios realmente, como tú crees y otros tantos, que Dios quiere salvar a todos los hombres y ha derramado su gracia para todos los hombres, ¿por qué entonces no fue efectiva esa elección en todos los hombres? ¿Por qué no? Me dirás, porque tenían el corazón duro. Entonces estarías implicando que hay hombres menos malos que otros. No, mi hermano, aquí es claro. Y de la misma manera también ha quedado en el tiempo presente un remanente conforme a la elección de la gracia. Aleluya. Esto es todo. Ok, si no mal recuerdo, ya hemos concluido las preguntas de cada uno y otro. El debate pues ha sido bueno, hermanos. Cada quien ha presentado sus argumentos, ¿verdad? La audiencia es la que tiene la última palabra. Ustedes han propuesto sus argumentos, se han contrarrefutado. Este tema no va a parar aquí, ¿verdad? Es un tema que se ha venido discutiendo a lo largo de los años y probablemente se siga debatiendo todavía a lo largo de los años. Y pues, hermanos, no sé si quieran un tiempo de despedida, solamente para despedir, no para argumentar. Adelante, hermano, Dani Totocayo, como siempre tú inicias, no sé si quieras despedirte. Aquí sería únicamente pura despedida, nada más.
ya no argumentación ni nada, nada que tenga que ver con eso. Dani, ¿nos escuchas, Dani? Es que se me hace que Dani tiene problemas cuando encendemos la cámara. A ver si apagando la cámara. Dani Totocayo, ¿nos escuchas? Ya para solamente para despedir, para concluir esta transmisión. Sí, sí, sí. Tengo un minuto, ¿verdad?, para despedir. Claro, sí, sí. Ok, O no, pues ha libre, sido un libre. gusto, un placer. ¿Perdón? Libre, digo, pero obviamente pues no extendernos, ¿va? No, solamente un minuto para despedida, para no extendernos, y también ya acá ya no debatimos nada. Si no, ya tengo ganas de responder algunas cosas, pero no, o sea, es solamente para despedida. Bueno, Dios los bendiga a todos. Espero que les haya gustado sobremanera este debate, aunque hemos improvisado, pero yo creo que, bueno, este debate es muy candente y creo que a muchos les ha encantado por lo que he leído en los comentarios, y me alegro mucho por ello. Pues bueno, solamente que no les quiero dar la dirección a Omar García, no sé qué me pegue después. Pero bueno, gracias a todos. Dios los bendiga mucho y adelante. Bendiciones a todos. Hasta la próxima. Vale, gracias.